Buenas noches, bienvenidos a todo nuestro auditorio este 3 de octubre del 2022. Hoy les tenemos una presentación más de esos chicos 16 de la generación 2022. Hoy les vamos a presentar a 4 soles maravillosos. Recuerden que la vez pasada vimos a 5 y hoy vamos a tener a 4 maravillosos residentes, ya ahora maestros en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, porque ya cumplieron todos sus requisitos para graduarse de este posgrado maravilloso en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Los vamos a presentar en un orden, pero un poquito les quiero platicar de cada uno de ellos. Vamos a tener a Catherine, que fue la primera en presentar de toda esta generación. Recuerda ese bello examen color fuchsia maravilloso. No se pierdan su video, que es espectacular. Tenemos también a el residente Juan Pablo, que también su examen fue muy lindo, una tesis maravillosa, unos casos extraordinarios. También recuerdo muchísimo el examen del doctor. Tenemos a Óscar Enríquez, que también su examen tuvo un detallado maravilloso, otro tema de tesis excelente, y también a la doctora Aritza. Tenemos otros residentes que ya también terminaron de presentar, los van a esperar para el primer lunes del mes de noviembre. Y después vamos a tener a los 3 últimos que van a ser para el primer lunes del mes de diciembre. Espérenlos y vamos a comenzar en el orden, primero con el doctor Óscar, enseguida vamos a tener a la doctora Catherine, después Juan Pablo y vamos a cerrar con Aritza. Disfrútenlo mucho, es un trabajo visual que se trata de que ustedes con esa música recuerden a ese residente y que vean que todos sus casos preliminares, lo que ellos fueron capaces de realizar. Ellos tienen 20 casos, ahorita van a pasar sus primeros 15 o 14, los que hayan tenido en preliminar, y después vamos a lanzar otros soles donde veremos los finales. Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Iniciaré presentando mis casos preliminares. En este caso voy a presentar 9 casos preliminares en los cuales sumaron 13 casos BORD. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, mi nombre, como lo mencionó la doctora, es Óscar Enríquez Pérez, titulado de la maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial en el CESO, generación 2022. Y a continuación les voy a presentar lo que fue algo de mis casos preliminares antes de mis BORD finales. Entonces vamos a iniciar con mi primer caso, o mi primer BORD presentado en el CESO durante mi maestría, en el cual inicié un tratamiento con una paciente de sexo femenino, mayor de edad. La trabajamos con el doctor Jordan Sol. Fue una paciente que presentaba una mordida cruzada posterior, presentaba un pretratamiento anteriormente en otra clínica. La paciente no se sentía satisfecha y acudió a nosotros para poder realizar este descruzamiento de la parte del lado derecho y ciertos detalles pues que tenía en su dentadura. Entonces, así es como vemos su progreso, en el cual nosotros trabajamos arcos expandidos, realizamos la colocación de botones por la parte palatina para generar un torque vestibular de esos dientes superiores, posteros superiores del lado derecho, y así poder llegar a este maravilloso descruzamiento en la parte posterior. Una paciente que era muy crítica de su sonrisa, en la cual siempre nos pedía que le dejáramos sus dientes anteriores también lo más bonito posible y una sonrisa lo más armónica. Así fue que pudimos terminar este casito con el doctor Jordan. El caso número 2 es un paciente de sexo masculino mayor de edad, llevado por el doctor Javier Mendoza, en el cual la complejidad la teníamos más que todo en el sector anteroinferior, ya que este dientecito que estaba por fuera del arco, el diente 31, tenía un compromiso periodontal, y pues llegar a la situación de sacar un incisivo era una situación bastante delicada. Le mostramos al paciente varios casitos en los cuales tuvimos éxito,
Y es así como pudimos convencer al paciente de poder realizar esa extracción de ese dientecito y poder hacer el cierre de espacio de esa zona. Al mismo tiempo que cerramos ese espacio que habíamos creado en la parte inferior, teníamos que consolidar también nuestro overjet, y para eso hicimos arcos adelantados en la parte superior para poder ayudarnos a culminar ese overjet. También en este caso, importante que sacrificamos las clases caninas por el overjet. Entonces, decidimos generar un Bolton mayor, un overjet mayor, y quedarnos con nuestras clases caninas y nuestras clases molares. Eso nos iba a permitir a nosotros que el paciente tuviera una mejor estabilidad en la ATM. El tercer caso fue un caso llevado también con el doctor Jordan Sol, el cual tratamos un paciente de sexo masculino mayor de edad, en el cual venía pretratado con unos brackets de autoligado. Este tipo de brackets, él ya llevaba 2 años de tratamiento y no veía mayores cambios en la etapa de finalización. Es así como nosotros, cuando llegó al CESO, le propusimos retirar este tipo de aparatología, y pues decidimos hacer una técnica convencional en la cual, si podemos ver en las primeras imágenes, tenía unos arcos que se encontraban divergentes. Al progreso ya podemos ver unos arcos completamente paralelos y finalizando con un buen asentamiento y una buena alineación y nivelación. El cuarto caso fue un caso llevado con la doctora María Angélica Sánchez. Es una paciente que presentaba un apiñamiento severo en la parte inferior, un apiñamiento moderado en la parte superior, presentaba prótesis como coronas del diente número 12, dientes con tratamientos de conducto y dientes con compromisos endodónticos. Entonces decidimos hacer una técnica convencional con brackets prescripción ROD, y es así como pudimos llevar esta pacientita a una buena sonrisa, a un perfecto engranaje, una espera en los dientes que tenían tratamiento de conducto, porque fue difícil este tipo de manejo de estos dientes que presentaban compromiso pulpar. Y es así como termina nuestra paciente en unas buenas determinaciones de líneas medias, unas buenas clases caninas. Recuerden que el apiñamiento que tenía era un apiñamiento severo. Teníamos aquí en esta parte anteroinferior un control del torque en los dientes anteroinferiores. También la mandamos para rehabilitación de esa corona, para poder cambiar esa corona. La paciente asimiló todo de perfecta manera y nos colaboró con esa parte. Y así como pudimos terminar nuestro casito en el CESO. Quinto caso, una niña de 12 años, llevado con la doctora Andreina Guillén, Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Este caso llegó a mi guardia con una pacientita que presentaba un apiñamiento severo superior, un apiñamiento severo inferior. Decidimos llevar el caso sin extracciones. Vamos a manejarlo con stripping, control de torque anteroinferior, anterosuperior. Aquí podemos ver una de las mecánicas iniciales de cómo inicia esta paciente. Los dientes que no anexamos al arco es porque no queríamos que solamente los dientes se nos proclinaran o que consiguieran el espacio a través de proclinación, sino que también queríamos tener ese control de torque de la parte anterosuperior y anteroinferior. Por eso mismo, si ven en la parte superior, podemos ver open coil, sí, de pronto perdiendo un poquito de torque en la parte de los incisivos superiores, pero no vamos a llevarlo por mucho tiempo. En la parte anteroinferior decidimos no bondear los dientes anteroinferiores precisamente para que no se nos proclinaran. Es así como llega nuestra paciente al primer control, al primer progreso, que es a los 6 meses. Le tomamos estas fotografías y es así como nos presenta la paciente un apiñamiento ya menos agresivo, ya los dientes perfectamente alineados. Falta un poquito de nivelación, teníamos un poquito de defecto en los incisivos superiores, entonces eso no nos permitía que el bracket diera toda la información a estos dientes, y por ende pues nos tocaba estar rebondeando o hacer dobleces para poder terminar esta parte anterosuperior. Y es así como termina nuestra paciente. Si podemos observar en las fotografías laterales, podemos ver un excelente control de torque, podemos ver unas excelentes guías caninas,
podemos ver una buena alineación, una buena nivelación, y pues para esto sí decidimos dejar retención fija para que no vaya a residuar. Nuestro sexto caso, un caso manejado con la doctora María Isabel Zapata, un paciente de sexo masculino adulto, presentaba deglución atípica, presentaba interposición lingual, un paciente de difícil manejo ya que su musculatura perioral se veía comprometida, era muy fuerte, entonces el paciente no nos permitía colocarle una abrebocas, presentaba mala higiene, tumbaba brackets. Entonces es así como pudimos manejar primero el hábito. Si podemos ver en la fotografía superior, podemos ver unos rompehábitos en los cuales pues estábamos controlando la parte de la lengua, reeducando esa lengua que se permitiera colocar atrás en la papila incisiva, y mientras tanto íbamos consolidando nuestro apiñamiento y manejando la parte de la alineación y nivelación. También pues nos valimos de turbos para poder trabajar la parte anterior. Recordemos que los turbos en posterior nos ayudan a la intrusión de la parte de los molares, y esa parte de la intrusión nos va a ayudar a nosotros después a cerrar esa mordida anterior. Este es su segundo progreso, en el cual ya podemos observar que el paciente presenta un overbite mucho mejor. Ya tenemos una normalidad, más o menos unos 2-3 milímetros de overbite, tenemos overjet, seguimos manejando el hábito, seguimos con la parte de los bite turbos. Recuerden que esto nos está incluyendo la parte posterior y eso nos está ayudando a nosotros a consolidar nuestro overbite anterior. Aquí podemos ver también que nos ayudamos de todas las, valga la redundancia, de todas las ayudas que tenemos en ortodoncia, en las cuales hicimos uso de elásticos en W, bilaterales, y elásticos en rainbow anterior. ¿Esto para qué? Para consolidar nuestra mordida abierta, para consolidar este problema o este hábito que tenía el paciente, y que esa lengua no se vuelva a interponer en nuestra parte anterior para que se vuelva a abrir. Y es así como nuestro paciente termina al finalizar su tratamiento. Una buena alineación, buen engranaje, una buena intercuspidación, líneas medias coincidentes y una sonrisa agradable para nuestro paciente. Caso número 7, llevado con la doctora Fabiola Casasa, en el cual pues nos llega este paciente a nuestro ingreso o al ingreso del paciente. Podemos observar que no presenta mayor apiñamiento, pero sí podemos ver algo muy importante, y es que el paciente presenta facetas de desgaste, y si lo vemos clínicamente es un paciente que tiene una musculatura muy fuerte. Entonces determinamos que el paciente era un paciente braqui, no podía abrir mucho tiempo la boca, era de difícil manejo. Como les digo anteriormente, estas maloclusión clase 1, pseudo clase 1, se mostraba era porque los desgastes estaban haciendo una perspectiva diferente de lo que nosotros veíamos, teníamos que ver verdaderamente. Entonces, si nos ponemos a pensar, estos desgastes que tiene el paciente nos están ocultando una mordida profunda que posee él. Entonces, a nuestro primer progreso, ya habíamos identificado ese problema, mandamos a hacer unas restauraciones en resina de estos dientecitos, un levante de la mordida en la parte anterior para poder hacer esa misma rehabilitación, y si podemos observar, ya el paciente estaba mostrando qué era lo que presentaba una clase 2 dental del lado izquierdo. Entonces ya no era un caso simple, sino que era un caso de compleja manejo, en el cual pudimos llevar con diferentes áreas o especialidades, y es así como pudimos terminar nuestro casito de un paciente que muy comprometido con su salud oral, y nos permitía a nosotros remitirlo a cualquier especialidad para poder nosotros terminar o culminar nuestro tratamiento. Y es así como termina nuestro paciente de una mordida profunda a una normalidad. Nuestro octavo caso, una paciente adulta de sexo femenino, llevado también con la doctora María Isabel Zapata, la cual su principal queja era que se le veía el incisivo, el diente 11, muy protruido o muy proinclinado. Entonces, decidimos evaluar esta zona de este dientecito, y pues lamentablemente el diente presentaba una pérdida, una bolsa periodontal casi de 8 milímetros, y al hacer esta ocultación nos permitió observar también que el diente 31 también presentaba una bolsa periodontal casi de 12 milímetros. Entonces, mandamos a fase periodontal hasta que nos dieran el alta médica, en el cual el periodoncista nos autoriza el abordaje ortodóntico, y nosotros empezamos nuestra mecánica, siempre con fuerzas leves,
y en la parte superior y anterior inferior, siempre manejándolo con arcos redondos o limando los ángulos de los arcos rectangulares. ¿Para qué? Para que no sufrieran daños periodontales estos dientecitos que ya se encontraban comprometidos. La paciente se hizo toda la parte de la fase periodontal. Lastimosamente, cuando nosotros no tenemos hueso, pues del hueso lo que acompaña la encía es el hueso. Entonces la paciente ya sufrió un defecto. Ese defecto está en estos momentos en tratamiento, pero la paciente con el tiempo se pudo estabilizar perfectamente. Entonces, es así como termina nuestra pacientita. Sí tenemos un defecto periodontal, pero gracias a las diferentes especialidades que nosotros la manejamos, se pudo manejar la parte del aparato de sostén. También hicimos unas carillas en la parte del 11 y 21, ya que sus dientecitos presentaban un desgaste, y ese desgaste se pudo solucionar con unas carillitas en resina. Entonces, la paciente, si pueden ver, tiene una sonrisa muy bonita y agradable. Y mi último bor o caso preliminar fue llevado con la doctora Andreina Guillén, en el cual esta paciente de sexo femenino, paciente adulta, presentaba un apiñamiento moderado superior, un apiñamiento moderado inferior. Si podemos ver, presenta un colapso del lado derecho, colapso del lado izquierdo, presentaba un overjet disminuido en la parte posterior y un apiñamiento, y también presentaba una mala higiene. La pacientita se manejó con unos biturbos funcionales durante un proceso, se llevó la alineación y nivelación, y cuando llegamos a arcos pesados pudimos hacer el uso de unos biturbos funcionales para hacer la coincidencia de las líneas medias. Ella presentaba una lateroclusión. Entonces, necesitamos eliminar esa interferencia para poder hacer este tipo de turbos funcionales. Al mismo tiempo que se usaron los turbos, como se utilizaron elásticos de clase 2 y clase 1, la paciente se canteó un poco, así que se hizo el uso de un arco que se denomina arco Yin Yang, en el cual posee una curva de intrusión en un lado y una curva de extrusión del otro lado. El canteamiento era muy leve y se pudo solucionar simplemente con ese tipo de arco. También nos ayudamos de elásticos asimétricos de clase 3 del lado derecho, clase 2 del lado izquierdo y elásticos en Raymo para el tema de la mordida abierta. Ella es hermana de un paciente que les mostré anteriormente, que también tenía mordida abierta. Los dos presentaban dificultad para abrir su boca. No eran tan expresivos porque tenían la musculatura perioral un poco comprometida. No sufrían de ninguna enfermedad, pero pues era su genética. Y a través de este tipo de elásticos pudimos hacer nuestro intercuspidación, y es así como termina nuestra paciente, una correcta intercuspidación, un buen overjet posterior, que era lo que nos preocupaba, un buen engranaje, y para esto dejamos unos retenedores fijos para que no vaya a haber una recidiva más adelante. Entonces, estos fueron mis 9 casos BOR preliminares, que en total sumaron 13 BOR, dado que presenté casitos que eran dobles y triples, y es así como termina mi intervención de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches. Yo estaré continuando con mis casos, esta parte de los preliminares. Aquí pueden ver. Yo soy la doctora Catherine Reyes, ya magíster en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, egresada del CESO, y el día de hoy le voy a estar mostrando el total de 15 casos. Aquí con el primer casito iniciamos con un caso el cual presentaba un apiñamiento leve tanto en superior como en inferior, manejado con el doctor Jordán Sol. Esta paciente llevó un tratamiento de 1 año y 2 meses, el cual gracias a su constancia y pues a un buen manejo en el bondeo y secuencia de arcos pudimos lograr los resultados óptimos de nuestro tratamiento. Una fotografía de sonrisa de nuestra paciente. En el casito número 2, el cual manejamos con el doctor Alejandro Vargas,
podemos observar una paciente que presentaba un apiñamiento tanto superior como inferior y mostraba un arco superior cuadrado, lo cual en combinación con un arco inferior oval nos daba un apiñamiento y no algo acorde. En su progreso podemos observar cómo con el manejo en la forma de arcos pudimos obtener unos resultados óptimos de su tratamiento. Igual que más sonrisas de parte de la paciente. En nuestro tercer caso, el cual manejamos con el doctor Jordán Sol, podemos observar un paciente que presentaba una mordida profunda y un apiñamiento superior e inferior con el cruce del órgano dental número 22. Con un bondeo diferenciado pudimos aumentar su overjet y overbite y lograr correcta intercuspidización. El caso número 4 y 5 fue el caso de una paciente ortopédica, el cual manejamos con la instrucción de la doctora Alejandra Paredes. Y esta niña inicia a muy temprana edad y nosotros lo que buscamos, aparte de mejorar toda su higiene, es obtener el espacio para la erupción de sus dientes permanentes. Aquí colocamos expansores, tanto superior como inferior, y con el bondeo hicimos una buena guía para la erupción de sus dientes. En el caso número 6, podemos observar igual un niño, en este caso lo manejamos con la doctora Andreina Guillén, en donde colocamos Hyrax, tanto superior como en inferior, para obtener el espacio necesario. En estos pacientes ortopédicos siempre es importante determinar el momento adecuado en el que debemos intervenir para que así a temprana edad podamos obtener hermosas sonrisas. Nuestro caso número 7 es un caso manejado con el doctor Alejandro Vargas, en el cual presentaba una paciente un apiñamiento inferior un poquito moderado severo, donde faltaba todo el espacio de un incisivo inferior. En otros lugares le habían comentado de la extracción para poder liberar ese apiñamiento. Nosotros con el manejo en las formas de arcos y con stripping pudimos lograr nuestros objetivos. Esto siempre determinando todo el espacio que necesitábamos en el diagnóstico y colocando una retención tanto superior como inferior. En nuestro casito número 8, el cual fue una paciente manejada con el doctor Jordán Sol, una paciente presentaba una recidiva, esto dado que su retenedor inferior se había roto y no había podido por pandemia acudir a consulta. Entonces se crea un hábito aparte de la erupción de los terceros molares, lo cual le causó un apiñamiento. Con un manejo de tratamiento en 6 meses pudimos lograr los resultados, esto con un bondeo preciso y un buen manejo de arcos. Obteniendo de esta manera resultados óptimos. Nuestro casito número 9 es una paciente que presentaba un hábito de lengua y por esto su apiñamiento y por inclinación en los dientes anterosuperiores. Optamos primeramente por quitar este hábito y no habíamos en el inicio del tratamiento bondeado los dientes anterosuperiores, dado que tenía unas raíces cortas, lo cual optamos también por la colocación de microtornillos para poder distalizar y obtener nuestros resultados.
Dado también, es bueno mencionar que en la retención de nuestro paciente manejado con doctor Isaac Maldonado, hicimos la retención con recordatorios linguales para que la paciente permaneciera con su lengua en el lugar correcto. Nuestro próximo casito, manejado con la doctora Isabel Zapata, en el cual presentaba una niña una deficiencia maxilar y mandibular, y nosotros empezamos la parte ortopédica con expansores, tanto superior como en inferior, y luego de esto una parte de retención de esta expansión con un ATP superior modificado y un arco lingual en inferior para mantener los resultados obtenidos en la parte ortopédica. Ya luego con el bondeo hicimos las guías de erupción para los caninos, ya que estos presentaban su espacio, y de esta manera obtenemos maravillosos y hermosos resultados en pacientes jóvenes. Nuestro próximo caso, el cual fue manejado con la instrucción de la doctora Fabiola Casasa, donde podemos observar un apiñamiento tanto superior como en inferior. En este caso era una paciente biprotrusa, por esto optamos por la extracción de primeros premolares tanto superior como en inferior, el manejo del cierre de espacio y una correcta intercuspidización. De esta manera, al momento de colocar los retenedores, optamos por retenedores de 5 a 5, tanto superior como en inferior, para mantener el espacio que habíamos cerrado de esta manera. Aquí una fotografía de nuestra paciente. Y como último caso, presentamos una paciente la cual había perdido su ortodoncista, llega con aparatología a nuestras manos y ya tenía extracciones tanto superiores como inferiores. Es por esto que decidimos retirar toda la aparatología en conjunto con la doctora Isabel Zapata para bondear nuevamente y poder manejar los espacios y las dimensiones, logrando de esta manera eliminar algunos hábitos que la paciente presentaba. En esta etapa igual mandar a restaurar los dientes que necesitaba y poder lograr los resultados deseados. Aquí ya podemos observar tanto la retención superior como inferior que presentaba la paciente y su correcta intercuspidización. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Continuando la presentación de boards preliminares, les voy a presentar el siguiente caso. Este caso es manejado por una mordida abierta, en el cual vamos a ver cómo inició nuestro paciente. El paciente, como vemos, tiene un apiñamiento severo, tanto en superior y una mordida abierta. Estos son los resultados después de haberle realizado la extracción de los 4 premolares superiores y 4 premolares inferiores bilaterales. Este caso fue manejado por la doctora Andreina Guillén, lo cual utilizamos un gancho de Gurin para poder lograr la distalización bilateral en superior y poder lograr pues, la clase 1 canina y clase 1 molar bilateral. Este tercer caso es un caso manejado de espacios. Como vamos a ver, es un caso, la paciente presenta los espacios, previamente pues a esa cantidad pues, de espacio que podemos observar, y vamos a ver la clase 1 molar y la clase 1 canina que presenta nuestra paciente después del tratamiento de ortodoncia. El caso lo manejamos con la doctora Marcela Moise. Unas fotos artísticas de nuestra paciente. Nuestro cuarto caso es un caso manejado de caninos ectópicos. En este caso, pues, vamos a encontrar a nuestra paciente
inició principalmente pues con esos caninos ectópicos, ligeramente pues en clase 1, y logrando pues incorporar mediante pues OpenCOIS los espacios y generar pues nuestra clase 1 canina, clase 1 molar, manejado por el doctor Alejandro Vargas. Unas fotos artísticas de nuestro paciente de los caninos ectópicos. Nuestro próximo caso es un caso manejado de una mordida cruzada, el cual es una paciente en crecimiento de definición clínica. Como vamos a ver, es una paciente clase 3 y mediante pues, la utilización de máscara facial y fajas para la protracción y posteriormente pues, una mecánica de cadena intramaxilar de 6 a 6 inferior para lograr pues, ese torque negativo en las coronas y logrando pues la clase 1 canina y clase 3 molar. Unas fotos artísticas de nuestro paciente y un caso manejado con el doctor Alejandro Vargas. Nuestro siguiente caso es un caso de apiñamiento con extracciones. Es un caso, pues, como podemos ver, el canino pues, derecho se encuentra ectópico, igualmente el izquierdo, en el cual, pues, como vamos a observar, para lograr incorporar el arco, se decidió realizarle la extracción de los premolares y debidamente, pues, a la inclinación que presentaba en antero inferior y antero superior también. Y aquí son los resultados después de este caso manejado debidamente con las extracciones. Unas fotos artísticas de nuestra paciente. Una foto con la otra Andreina Guillén. Nuestro siguiente caso fue una distalización en clase 2 con sliding hook. Estas son nuestras fotos, cómo inició y cómo llegó nuestro paciente. Vamos a ver la clase 2 canina izquierda que presentaba pues nuestro paciente utilizando pues el sliding hook. Logramos pues esta utilización de elásticos, logrando pues una adecuada interpretación y una clase 1 canina y una clase 1 molar. Unas fotos artísticas de nuestro paciente. Y en este caso lo manejamos con la doctora Alejandra Paredes. Nuestro siguiente caso fue una mordida profunda. Utilizamos un biplate para poder levantar nuestra mordida. Y aquí, como vamos a observar, este paciente pues presentaba, obviamente, pues, una mordida profunda, un overbite del 100%. Y posteriormente, utilizar nuestro biplate, logramos pues debidamente una adecuada overbite y una buena interscrutación clase 1 canina bilateral y clase 1 molar. Se lo manejamos con el doctor Alejandro Vargas. En este caso, y último, es un caso de apiñamiento sin extracciones, el cual pues vamos a observar en nuestras fotografías cómo inicia nuestro paciente con un apiñamiento inferior y antero superior y logrando pues posteriormente una clase 1 canina y una clase 1 molar bilateral. En el caso lo manejamos con la doctora Fabiola Casas. Unas fotos artísticas de nuestro paciente. Y continuamos con el clase 2 con apiñamiento sin extracciones. Aquí pues podemos observar este apiñamiento anterior inferior, logrando pues un IPR anterior inferior para poder lograr esa clase 1 canina bilateral y clase 1 molar. Esas son las fotos artísticas de nuestro paciente manejado con las clases 2 sin extracciones. Y eso sería. Muchísimas gracias.
Buenas noches, ¿me pueden escuchar y ver? ¿Sí? Bueno, les voy a presentar mis casos preliminares, en el cual vamos a iniciar con una pacientita de 14 años y 11 meses que llevé con el doctor Alejandro Vargas. Esta es una pacientita clase 1 esqueletal, normodivergente, clase 2 molar y canina bilateral. Caninos superiores se encuentran en infraoclusión, línea media inferior desviada a la izquierda, labios en contacto durante el reposo y la línea de sonrisa media baja. Ese es un caso de apiñamiento severo en superior, en el cual se decidió distalizar con péndulo. Así es como la paciente se encuentra en el progreso y así es como de esta forma pudimos incorporar los caninos al arco. De esta forma pudimos lograr la alineación y nivelación de estos caninos al arco y la corrección de las líneas medias, correcto overjet y overbite y una máxima intercuspidación. Es una fotografía de la paciente, es social. Ella está demasiado contenta porque decía que no le gustaban las fotos de antes, cómo se le veían los caninos encimados y ya que ahora está muy contenta. Le doy las gracias al doctor Alejandro Vargas que pues me apoyó mucho con este caso. El segundo caso es una paciente de 14 años y 9 meses, el cual es una paciente clase 2 esqueletal, normodivergente, líneas medias desviadas, overjet y overbite disminuidos con gingivitis generalizada. Con esta pacientita luchamos mucho y batallamos mucho con la higiene para que la paciente pues colaborara y cooperara, porque pues todos sabemos que la ortodoncia es algo que dificulta más la higiene de los pacientes. Entonces siempre se luchó con ella para que lograra una buena higiene. Y es así como finaliza la paciente, ya luego de muchas instrucciones de higiene, se habló mucho con la paciente, se le enseñaba a la paciente cómo higienizarse. Así termina la paciente era clase 2, molar y canina bilateral. Y así es como podemos ver en la paciente finalizada, cómo tiene una correcta intercuspidación y ya cómo presenta sus encías muy mejoradas, porque tenemos que nosotros velar por la salud del paciente. Es una fotografía con la doctora Zapata, que fue quien me ayudó a llevar este caso tan bonito. Este es otro caso. En este caso vamos a ver el manejo de un paciente pretratado, clase 3, con herida cruzada anterior y posterior, con 24 años y 7 meses. Esa es la paciente desdólico facial, clase 3 esqueletal, hiperdivergente, pues se puede ver en la carita de la paciente. Clase 3 molar y canina bilateral, mordida cruzada anterior y posterior y un overbite disminuido. La paciente era pretratada, ya tenía como 6 meses de haber terminado el tratamiento en otro lugar. Y pues esta es la fotografía del progreso. Estos botones que vamos a ver en esta zona de los molares superiores se usaron para utilizar elásticos cruzados en posterior y así poder descruzar la mordida en posterior, ayudándonos de pie turbos para poder hacer un deslizamiento un poquito más fácil de las piezas en posterior. Para trabajar en sentido anteroposterior, se realizó un desgaste interproximal o IPR y elásticos de clase 3 que siempre fueron nuestra ayuda. Es la fotografía de cómo finaliza la paciente. Aquí podemos ver un correcto engranaje, podemos ver cómo se desarrolló la arcada superior en sentido transversal y en sentido anteroposterior también. Aquí podemos ver las líneas medias coincidentes y la superclase 1, tanto molar como canina, y la corrección del overjet y del overbite que logramos con esta paciente. La paciente fue muy colaboradora y le doy las gracias al doctor Jordan Sol por ayudarme a llevar este caso, igualmente a la doctora Andrea Ramos, que me ayudó bastante con este caso, ya fue que lo inició. Y pues aquí vamos a ver una fotografía artística de la paciente en el cual vamos a ver cómo se controló bastante bien la inclinación de los incisivos superiores, que es algo muy importante a tomar en cuenta en pacientes que son tratados con elásticos de clase 3, porque el efecto adverso es la proclinación de los dientes superiores. Aquí vamos a ver en el caso 4 y 5, es un caso doble, es un manejo de líneas medias desviadas con extracciones asimétricas en una paciente que venía ya pretratada. Esta pacientita, si observamos, vamos a ver que aquí hay dos premolares en el segundo cuadrante. En el primer cuadrante en superior hay un solo premolar. En la parte inferior vamos a ver un colapso de la arcada, bueno, tanto superior como en inferior. Y igualmente vamos a ver que hay una mordida cruzada en esta parte de los molares en inferior.
Esta paciente es clase 1 esqueletal normodivergente, clase 2 molar bilateral y clase canina izquierda, clase 2 igualmente. Aquí vamos a ver la gran desviación de la línea media que presenta la paciente, pero es que ella venía pretratada y le hicieron pues extracciones asimétricas. Entonces ya nos toca trabajar con esto de entrada. Entonces, en la planificación se planifica pues las extracciones del órgano dental 24 y 44 para poder hacer una corrección de las líneas medias y tener un correcto manejo del espacio. Aquí vamos a ver una fotografía ya de los espacios que se están cerrando. La forma en la que se utilizó, en la cual se manejó el espacio, fueron con anzas en shoe loop, en acero, en arco rectangular. Esta es una fotografía del segundo progreso de la paciente en el cual ya no vemos las anzas en el arco, pues ya los espacios están cerrados. Y aquí vamos a ver cómo empieza la fase del detallado. Aquí vamos a ver cómo ya se va manejando un poquito lo que es el overjet y el overbite. Vamos a ver que las líneas medias aún están un poquito desviadas, pero ya para el final terminan un poquito más coincidente con una mejor forma de arco, mejor desarrollo transversal de las arcadas, tanto la superior como la inferior. Y la paciente terminó pues muy contenta porque no vino como muy a gusto de donde venía y pues ya, gracias a Dios, al final sí pudimos darle a la paciente lo que ella buscaba. El próximo caso es un manejo de apiñamiento severo superior e inferior con una paciente de 24 años y 3 meses. Es un caso muy bonito, el cual llevé con la doctora Isabel Zapata, en el cual la paciente es clase 1 esqueletal normodivergente, clase 2 molar y canino bilateral, caninos en infraoclusión, mordida cruzada del órgano dental 22 y 26, apiñamiento severo maxilar y mandibular, líneas medias desviadas e incompetencia labial. Aquí vamos a ver, si logran ver mi cursor, aquí vamos a ver la mordida cruzada del órgano dental 26 y cómo se encuentra atrapado el incisivo lateral izquierdo superior completamente detrás de los dientes inferiores. Entonces aquí también vamos a ver la sobreextrusión de los dientes anteriores superiores y un apiñamiento completamente severo. ¿Cómo manejamos este caso? Este caso se manejó con extracciones superior e inferior para aliviar el apiñamiento y poder incorporar al arco los caninos que estaban en infraoclusión. Es una fotografía de cómo termina la paciente. Aquí vamos a ver la gran diferencia del inicio y del final de la paciente, en el cual la paciente termina muy contenta porque pues termina con unas clases molares y caninas en perfectas condiciones de clase 1, tanto molar como canina, un correcto overjet y un overbite, y la paciente termina súper contenta con su sonrisa. Aquí vamos a ver un videito de la paciente. Ese es su expediente inicial en el cual vamos a ver cómo se veían los dientes en un inicio y cómo termina la paciente ya. Estoy contentita. Muchas gracias a la doctora Isabel Zapata por este caso. Aprendí demasiado de ella y también pues qué bueno que traté a su hermano y pues ya fue un caso final que en otra ocasión vamos a presentar. El próximo caso es un caso de ortopedia, en el cual es una paciente de 8 años y 9 meses, de sexo femenino. La pacientita es clase 1 esqueletal, normodivergente, clase 2 molar y canina, y canina indefinida, por la razón de que todavía no han erupcionado los caninos. La paciente presenta un colapso transversal tanto en superior como en inferior. Y vemos cómo la paciente se encuentra en dentición mixta. La primera fase constó de una fase ortopédica, en el cual vamos a ver una expansión lenta del maxilar y de la mandíbula, con un Haas superior y un Schwarzen inferior, con 2 activaciones a la semana. Es una fotografía del segundo progreso, después de que iniciamos con la fase de ortodoncia, con la técnica 4x2 en superior y en los incisivos inferiores. Mientras esperamos pues la erupción de las piezas posteriores. Es así como termina la pacientita, ya con todas las piezas erupcionadas, una correcta intercuspidación. A la pacientita se le sugirió realizarse una gingivectomía o un alargamiento de corona, dependiendo de lo que decida el periodoncista. Pero la paciente terminó muy contenta y muy feliz porque dice que su tratamiento fue muy duro para ella llevar la ortopedia. Entonces ella terminó muy contenta, muy feliz de pues, poder sonreír, muy bonito. El próximo caso es un caso de laterales palatinizados en paciente clase 3, molar y canina bilateral, manejado sin extracciones, en una paciente de 21 años. Es la paciente la cual es clase 1 esqueletal, normodivergente, clase 3 molar y canina bilateral, mordida cruzada del órgano dental 12 y 22, mordida borde a borde y overbite disminuidos y líneas medias desviadas. Aquí vamos a ver que esta paciente se manejó con resorte abierto en la parte de los laterales para poder abrir el espacio y luego incorporarlos al arco.
Luego que se incorporaron, se realizó una mecánica de arco adelantado para poder ayudarnos a lo que es la parte anteroposterior de la paciente. La paciente, recordemos que era clase 3 molar y canina bilateral. Igualmente se manejó con un poquito de IPR en anteroinferior y para poder así ganar un poquito de overjet y de overbite. De esta forma pudimos conseguir esta intercuspidación tan bonita y este engranaje pues de libro, como decimos aquí. Es que la paciente tiene dientes muy bonitos y pues eso ayuda bastante al detallado. Esa es una fotografía de la paciente sonriendo. Ella está muy contenta porque ya quería terminar su tratamiento. Decía que no le gustaba verse los brackets metálicos en la boca. Entonces de esta forma es que termina la paciente muy contenta y muy bonita. El caso número 10 es un manejo de paciente clase 2 con alteración morfológica de incisivos laterales superiores de una paciente de sexo femenino de 16 años y 9 meses. Aquí vamos a ver que la paciente es clase 2 esqueletal, normodivergente, clase 2 molar y canina bilateral, mordida profunda, líneas medias desviadas, incisivos laterales superiores se encuentran microdónticos. Entonces, en este caso se trató como un caso borderline, en el cual primero decidimos alinear y nivelar toda la arcada superior, tanto superior como en inferior, para luego decidir si la paciente se va a distalizar o si se va a realizar extracciones. En el caso de esta paciente se decidió realizar extracciones pues, por cuestiones personales. Y de esta forma es que se puede corregir el overjet y el overbite de la paciente. Recordemos que la paciente tenía un overjet muy exagerado y de esta forma termina la paciente con buena inclinación superior e inferior y con una sonrisa muy bonita. Aquí vamos a ver la paciente sonriendo muy bonita y muy contenta. Le subió demasiado la autoestima a la paciente terminar de esta forma y le doy las gracias a la doctora Andreina Guillén. El próximo caso es un caso de camuflaje de clase 3 sin extracciones en una paciente de 21 años y 6 meses. Así es como inicia la paciente, una paciente dólico-facial, clase 3 esqueletal, normodivergente, clase 3 molar y canina bilateral, con hábito de interposición lingual. Aquí podemos observarlo en esta fotografía de frente. Este caso fue manejado con el doctor Javier Mendoza. Y lo primero que tenemos que hacer cuando llega a nuestra consulta un paciente con un hábito es manejar el hábito. Porque como todos saben, si no se corrige el hábito, pues el paciente se va a recidivar. Entonces se le colocaron spikers o recordatorios linguales y se dan instrucciones de ejercicios linguales para que la paciente los realizara en casa. Igualmente a esta paciente se le realizó técnica de elásticos de clase 3 largos. De esta forma, aquí vamos a ver el primer progreso de la paciente, en el cual sí ha mejorado un poquito la clase 3, tanto molar como canina bilateral, pero aún necesitamos un poquito más. Entonces aquí realizamos un poquito de IPR anterior y se manejó con ferulizado posterior y cadena en anterior para poder ganar un poquito más de overbite, con elásticos de clase 3 para poder lograr estas clases caninas y molares bilaterales. Aquí podemos ver la forma de la arcada, cómo mejoró, y la sonrisa de la paciente que terminó muy contenta. El próximo caso es un paciente retratado de 20 años y 7 meses. Es una paciente de mis pacientes favoritas. Ella llega con brackets de autoligado, viene desde otra institución. Ella es clase 1 esqueletal, normodivergente, clase 2 molar derecha y clase 1 izquierda, y clase 2 canina bilateral. Aquí llama mucho la atención la forma que ella tiene en la arcada inferior y es bueno tomar siempre en cuenta la radiografía panorámica a la hora de un bondeo, porque pues ahí nos va a ahorrar mucho tiempo de doblar y de rebondeo. Entonces es súper importante siempre llevarse de la radiografía panorámica para realizar un buen bondeo. Entonces la paciente decide aparatología convencional porque ella dice que quisiera tener liguitas de colores. Y pues aquí vamos a ver en el progreso ya a los 9 meses la mejoría de la curvatura en inferior que ella presentaba. Aquí vamos a ver ya cómo presenta un correcto engranaje. Todavía le falta un poquito, pero así es como finaliza la paciente. La paciente fue muy colaboradora todo el tiempo. Aquí vamos a ver ya la sonrisa tan bonita que presenta la paciente y cómo mejoramos totalmente la arcada inferior, cómo se ve totalmente plana. Es una fotografía de la paciente, terminó muy bonita. Ella se hizo muy amiguita mía y pues que nada, fue toda esa sonrisa bien bonita. Vamos a ver el último caso, que es un manejo de paciente pretratada, igualmente con overjet y overbite reducido. La verdad es que en el CESO llegan muchos pacientes pretratados. Y aquí vamos a observar, voy a contar un poquito la historia de esta paciente. Ella tenía
3 semanas de haber terminado su tratamiento en otro lugar. Entonces ella decía que ella sentía que no tenía la oportunidad de comer bien porque sus dientes no mordían bien. Entonces aquí vamos a ver que la paciente es una paciente clase 2 esqueletal. Aquí podemos ver en la radiografía lateral del cráneo. Tiene su tercio inferior aumentado respecto al tercio medio y el superior. Los labios se encuentran protruidos y tiene un cierre labial forzado con clase 3 molar y canina bilateral. Aquí podemos observar en la paciente cómo se realizó las extracciones. Esta paciente fue tratada con extracciones debido a el perfil que tenía la paciente. Entonces se realizaron extracciones de primeros premolares, tanto superiores como en inferior, para poder corregir el perfil de la paciente. Este es el progreso 2, en el cual ya tenemos los espacios consolidados. Todavía estamos manejando los espacios con cadenita en superior y modulitos en inferior. Este caso, ya aquí podemos ver en el progreso 2 la mejoría del perfil de la paciente. Y vamos a ver cómo finaliza la paciente con una correcta inclinación de los incisivos superiores e inferiores, con un engranaje espectacular. La verdad es que este caso me encantó mucho. Le doy gracias al doctor Alejandro Vargas porque este caso la verdad que le aprendí demasiado. Aquí vamos a ver un cambio en el perfil de la paciente de inicio y final, en el cual siempre hay que ver primero los perfiles. Como dice el doctor Alexander, faces first. Entonces aquí siempre tenemos que tomar en cuenta primero el perfil del paciente para saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a tratar. Es una fotografía en la cual podemos ver la sobreimposición de las radiografías laterales con la fotografía de perfil de la paciente y cómo pues la paciente mejora notablemente su perfil. Entonces le doy muchas gracias a todos por su atención, gracias a todos los docentes por brindarnos pues su apoyo y sus conocimientos. La verdad, muchas gracias y espero que hayan aprendido algo. Querido auditorio, es así como termina nuestro webinar del día de hoy. Quiero agradecer muy en especial a estos 4 soles maravillosos residentes de la 2022, Oscar, Catherine, Juan Pablo y Aritza. Me siento muy honrada de haber estado en sus exámenes, presenciándolos con cada uno de sus detalles, sus casos maravillosos. Por eso es que no me he equivocado que todos son unos soles. A mí me encanta que en la generación todos quieran ser un sol, alcanzar ser el más exitoso y brillante. Agradecer también a todos los que se conectaron. Yo soy la doctora Marcela Moisen y nos vamos a ver muy pronto. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Che.